Antes de comenzar la historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos desde dónde lo estás viendo en los comentarios. Reuben Holt estaba sentado solo en la mesa de madera junto a la ventana, observando cómo la luz del atardecer se desvanecía detrás de la sierra lejana. La habitación era lo bastante grande como para albergar a una familia entera, pero nada se movía en su interior, salvo el fuego en la chimenea y el lento vapor que subía de su taza de café. Las paredes, hechas de troncos macizos, estaban marcadas por años de viento, polvo y sol. El piso crujía apenas cuando él cambiaba de postura. Aquella casa había sido construida para un hombre que alguna vez esperó compañía, y terminó viviendo sin ella. Afuera su tierra se extendía más allá de lo que la mayoría de la gente podía recorrer en un solo día. Decenas de cabezas de ganado se dispersaban por los campos abiertos, y aún con la luz cayendo, sus siluetas seguían siendo visibles sobre la tierra oscura. Todo lo que Reuben poseía hablaba de estabilidad y esfuerzo bien recompensado, pero nada de eso lograba llenar las tardes silenciosas que lo acompañaban cada día. Su padre había levantado la primera cabaña en ese lugar. Con los años, Reuben la transformó en una casa amplia, sólida, pensada para durar. Después de perder a casi toda su familia entre enfermedades y caminos que se separaron, decidió quedarse. Marcharse habría significado abandonar los recuerdos que aún lo sostenían. Al principio, su objetivo fue simple: cuidar la tierra y mantener vivo el ganado. Con el tiempo, esa misión se volvió rutina. Y la rutina, una jaula invisible. Se pasó la mano por el rostro, sintiendo un peso que nunca terminaba de desaparecer. En el pueblo lo respetaban. Lo veían como un ganadero firme, de palabra tranquila y manos seguras. Pero no lo conocían de verdad. No veían las horas que pasaba sentado en silencio, luchando contra la sensación de que algo en su vida se había detenido hacía mucho tiempo. El fuego crujió de pronto en la chimenea. Reuben levantó la mirada, más sobresaltado por su propio nerviosismo que por el ruido. Soltó el aire con fastidio. Le molestaba que sonidos pequeños aún lograran inquietarlo. «¿Estás bien?», se dijo en silencio. «Es solo otra noche más». Pero no se sentía como una noche cualquiera. El silencio pesaba más de lo normal. Al otro lado de la sierra, en una cabaña pequeña de una sola habitación, vivía Elowa. Reuben la había visto solo de paso durante años. Ella se mantenía lejos del pueblo, trabajando su pequeño terreno, recolectando hierbas, arreglando lo que el tiempo o el clima dañaban. Su gente había habitado esas colinas tiempo atrás, pero casi todos se marcharon o se perdieron en pueblos extraños. Ella se quedó. Por razones que nunca decía en voz alta, Elowa se aferraba a esa tierra con la misma terquedad con la que Reuben se aferraba a la suya. Su propósito era sencillo y duro: sobrevivir. Mantener la cabaña en pie, alimentarse, conservar la memoria de su esposo y los pocos objetos que guardaba en un viejo cofre de madera. Reuben no conocía toda su historia, pero reconocía la mirada de quien carga un dolor antiguo. La percibía cada vez que sus caminos se cruzaban. No hablaban mucho, apenas un gesto, un saludo breve cuando hacía falta. Había distancia, respeto, pero también una sensación sutil de reconocimiento, como si ambos entendieran el silencio de la misma manera. Afuera, el viento arreció, golpeando algo suelto contra la pared exterior con un ruido seco. Reuben se levantó, se acercó a la ventana y observó cómo nubes oscuras avanzaban rápido por el cielo. Una tormenta se formaba con prisa. La presión en el aire lo inquietó, despertando recuerdos de noches pasadas en las que no tenía a nadie con quien compartir el miedo. Eran esas noches en las que el silencio dolía más que la propia tormenta. Encendió otro farol y lo colocó sobre la mesa. La luz apenas alcanzó los rincones, recordándole lo grande y vacía que era la casa. Escuchó las contraventanas golpear y trató de tranquilizarse, pero el viejo nudo de la soledad volvió a apretarle el pecho. «Construiste esta vida, puedes con ella», pensó.
Aún así, la idea le sonó frágil. Caminó por la casa, no para revisar nada, sino porque quedarse quieto hacía que la soledad se sintiera más fuerte. Sus botas resonaron en el pasillo. El sonido lo irritó. Le recordó cuánto tiempo había pasado desde que otros pasos acompañaban los suyos. ¿Por qué ella? ¿Por qué esta noche? ¿Qué estaba buscando en realidad? Las preguntas giraban en su mente, pero Rivenholt no se detuvo. Algo más profundo que las palabras lo empujaba a seguir adelante. Una fuerza simple y humana, nacida de la necesidad y no del deseo. Era la urgencia de compartir el calor con alguien que cargaba el mismo silencio pesado que él llevaba desde hacía años. Cuando alcanzó la cima de la loma, la tormenta ya estaba completamente sobre él. Levantó la mano para llamar a la puerta de Elowa, sin saber qué iba a decir, sin saber cómo lo miraría, sin saber siquiera si merecía compañía después de haber elegido la soledad durante tanto tiempo. Sus nudillos tocaron la madera. El viento rugía a su espalda. Ahí fue cuando la historia comenzó. La lluvia golpeaba la espalda de Riven, mientras mantenía la mano apoyada en la puerta, atento a cualquier sonido del interior. El pecho se le sentía apretado, no por el clima, sino por el peso de estar parado en el umbral de otra persona después de años evitando incluso conversaciones breves. Por un instante pensó que tal vez ella ya dormía, o que insistir sería una falta de respeto. Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió apenas un poco, y la luz tenue de un farol se filtró hacia la oscuridad mojada. Elowa apareció frente a él. Tenía los hombros cubiertos con una manta delgada, el cabello suelto tras un día largo de trabajo. Lo miró sin alzar el mentón, firme, atenta. Su expresión era tranquila, pero lo bastante aguda como para medir sus intenciones. En ese momento, Riven comprendió lo inesperada que debía resultar su presencia. Un ganadero apareciendo sin aviso, empapado, en medio de una tormenta. Ella no habló de inmediato. Esperó. Riven tragó saliva, sintiendo cómo las palabras se le apretaban en la garganta. Había ensayado algo durante el camino, pero ahora casi todo se había desvanecido. «El viento está empeorando», dijo por fin, con voz baja y controlada. «En mi casa el fuego es más fuerte». Hizo una breve pausa antes de añadir, «Si quieres, puedes pasar la tormenta ahí». Los dedos de Elowa se tensaron ligeramente sobre la manta. Fue un gesto pequeño, pero claro. No estaba asustada. Simplemente no confiaba con facilidad. Vivir sola durante tanto tiempo había convertido la cautela en parte de cada decisión. Miró más allá de él, hacia la lluvia, y luego volvió a estudiar su rostro. Riven no apartó la mirada. Quería que viera que no había presión ni exigencia alguna. Ella abrió la puerta un poco más y dio un paso al frente. «¿Caminaste hasta aquí con este clima?», preguntó, con un tono bajo, casi neutral. «No podía quedarme sentado allá», respondió él. Era lo más cerca que podía estar de explicar la verdad, sin decir más de lo que podía sostener en una sola frase. Elowa dudó apenas un segundo. Luego tomó una pequeña bolsa del mueble junto a la puerta y ajustó la manta sobre sus hombros. Salió, cerró la cabaña con llave y se colocó a su lado sin esperar indicaciones. Su decisión fue práctica. La cabaña era vieja y la tormenta podía ser más fuerte que sus paredes. Acompañarlo era lo más sensato. La confianza no era el punto. La seguridad, sí. Caminaron bajo la lluvia en silencio. El lodo se aferraba a sus botas y el viento se colaba entre ellos, pero ninguno se quejó. Elowa avanzaba atenta a cada paso, observando el suelo, escuchando la tormenta, estudiando la silueta de la casa que se acercaba entre la oscuridad. Sabía que el hombre a su lado era capaz de sobrevivir solo, pero algo en su voz al llamar a su puerta había sonado distinto. Cansado, casi agotado. No coincidía con la imagen que el pueblo tenía de él. Dentro de la casa, el fuego seguía ardiendo con firmeza. Riven abrió la puerta para ella, limpiándose las botas antes de entrar. Elowa se detuvo un instante en el umbral,
recorriendo el lugar con la cautela aprendida de quien siempre ha debido leer un espacio antes de habitarlo. Nada en la casa sugería peligro. Las herramientas colgaban ordenadas en la pared, la mesa junto a la ventana estaba limpia, y una cafetera a medio usar descansaba cerca del fuego. Al entrar, el calor suavizó de inmediato la tensión en sus hombros. La manta goteó sobre el suelo de madera. Ella se la quitó sin ceremonia, la dobló con cuidado y la colocó cerca del hogar para que se secara. Riven añadió un leño al fuego, midiendo cada movimiento para no hacerla sentir observada o acorralada. Entonces, se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que otra persona ocupaba ese espacio. El ambiente se sentía distinto, menos vacío, más presente. Elowa apartó el cabello húmedo detrás de las orejas y lo observó. «No sueles tocar la puerta de nadie», dijo, sin reproche, solo afirmando un hecho. «No», admitió él. «¿Qué cambió?» Riven no respondió de inmediato. La pregunta se le asentó con peso en el pecho. Le debía una respuesta honesta. No quería que pensara que había llegado por lástima o por una soledad que desaparecería al amanecer. Apoyó las manos en el respaldo de una silla y miró el fuego, buscando la verdad más simple. No quería pasar la noche solo en esa casa, dijo al fin. Luego añadió con más firmeza: «No esta noche». Elowa recibió sus palabras sin juicio. Ella conocía la soledad de una forma que no necesitaba explicaciones. Su comunidad se había dispersado. Su esposo había muerto hacía años, y la gente del pueblo mantenía una distancia educada. De pie en la casa de Riven, reconoció el mismo silencio que había moldeado su propia vida. El viento volvió a golpear las paredes. Elowa se estremeció levemente, un reflejo que no podía controlar. Riven lo notó, pero no dijo nada. En lugar de eso, ajustó el fuego para que las llamas crecieran y el sonido se volviera un crepitar constante. Señaló una silla. «Siéntate donde quieras». El espacio quedó en calma, compartido, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sintió como un enemigo. Elowa eligió la silla más cercana al hogar, extendió las manos hacia el fuego, dejando que el calor le devolviera poco a poco el color a los dedos, entumecidos por el frío y la humedad de la noche. Riven Holt se sentó frente a ella. La luz de las llamas marcaba las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, señales de años vividos sin descanso verdadero. Ninguno de los dos forzó una conversación. Simplemente compartieron el mismo espacio, permitiendo que el silencio se asentara con calma, sin pesar, como si ya no fuera una carga. Fue Elowa quien rompió esa quietud primero. «Cuidas mucha tierra tú solo», dijo con voz serena. «Debe ser difícil». «Lo es», admitió Riven. «Pero me quedo porque es lo que sé hacer». Luego añadió, casi sin pensarlo: «Y por la familia». Alzó la mirada de golpe, sorprendido de que ella entendiera aquello sin que él tuviera que explicarlo. Esta vez, Elowa sostuvo su mirada. «Nadie se queda en un lugar así si no ha perdido a alguien en él», añadió con firmeza. «Para mí es igual». Sus palabras igualaron el terreno entre ambos. En ese instante, Riven dejó de sentirse como un hombre buscando refugio de su propia soledad. Se sintió, en cambio, como alguien que había llegado al umbral de otra persona cargada de sus propios pesos, de sus propios recuerdos, de sus razones para seguir arraigada a una tierra que casi todos los demás habían abandonado. Afuera, la tormenta continuaba, pero ninguno volvió la vista hacia la ventana. La casa del rancho ya no se sentía igual. No estaba llena, no estaba viva, pero estaba habitada de una forma que le recordó a Riven que no estaba atrapado en su soledad, a menos que él decidiera estarlo. Elowa, observándolo con una curiosidad cautelosa, pareció comprender que su presencia había cambiado algo en él. Por primera vez en años, el silencio de la habitación no se sentía como una amenaza, se sentía como un inicio. El fuego se acomodó en un ritmo constante, llenando la estancia de un resplandor cálido
que suavizaba los bordes de la noche larga. Elowa observaba las llamas con atención, pero con el cuerpo visiblemente más relajado. Su respiración se volvió más lenta conforme el calor penetraba en sus músculos aún fríos. Riven permanecía frente a ella, sosteniendo una taza entre las manos sin apretarla. Guardaba silencio, ya no por incomodidad, sino porque se estaba acostumbrando a tener a alguien tan cerca después de tantos años de vivir solo. El trueno volvió a rodar sobre la sierra. Los ojos de Elowa se desviaron hacia la ventana, pero no se tensó como antes. Riven notó el cambio y se preguntó si el estar en un lugar más firme hacía que la tormenta resultara menos amenazante para ella. También pensó en cuántas noches habría enfrentado lluvias así completamente sola, en aquella cabaña pequeña. Comprendió entonces que Elowa enfrentaba el peligro con disciplina. El miedo no la dominaba, pero tampoco lo ignoraba. Se levantó y caminó hacia el pequeño armario de madera junto a la cocina. «Hay té seco», dijo, ofreciéndolo sin mirarla directamente. «Puede ayudar con el frío». Elowa asintió una sola vez. «Gracias». Riven puso a hervir agua en la estufa. El metal emitió un leve sonido al calentarse. Ella siguió cada uno de sus movimientos, no con desconfianza, sino con la cautela propia de quien ha vivido demasiado tiempo dependiendo solo de sí misma. Aún así, no parecía inquieta dentro de la casa. Mantenía una postura firme y equilibrada, con su bolsa apoyada a sus pies. Dentro llevaba lo justo: algunas herramientas, hierbas secas y un paño doblado con cuidado. Riven entendió que siempre viajaba preparada para cualquier imprevisto. La vida en soledad había convertido eso en costumbre. Cuando le entregó la taza de té, sus manos no se tocaron, pero la cercanía le apretó el pecho de una forma inesperada. Él dio un paso atrás para darle espacio, sin saber cuán cómoda se sentía en momentos así. Elowa levantó la taza, aspiró el vapor y bebió despacio. «Esta casa es silenciosa», dijo con voz baja. «Lo ha sido durante mucho tiempo», respondió Riven mientras volvía a sentarse. «En parte por elección, en parte no». Hizo una pausa. «Mucho fue trabajo, y mucho fue perder gente». Con el tiempo, el silencio se volvió algo normal. Elowa recibió sus palabras con un leve asentimiento. «Puede volverse pesado», respondió, «si dura demasiado». En su voz se sentía el peso de la experiencia propia. Riven sabía que ella vivía sola, pero escuchar la certeza tranquila en su tono le hizo comprender que su aislamiento no era solo un estilo de vida. Era una carga que había aprendido a sostener con firmeza. La tormenta golpeó los ventanales con más fuerza, pero la casa apenas se estremeció. Elowa observó las vigas de madera sobre sus cabezas, evaluando su solidez. «Tu padre construyó bien este lugar», comentó. Riven levantó la vista, sorprendido. «¿Cómo lo sabes?» «He visto cómo lo mantienes», respondió ella. «La gente solo cuida un sitio así cuando alguien a quien respetaban lo levantó primero». No contestó de inmediato. La verdad pesaba. Su padre había construido la primera versión de esa casa cuando él era niño, y Riven la amplió tras su muerte. Su apego a la tierra no tenía que ver con dinero ni orgullo. Tenía que ver con conservar el último fragmento de su familia. «Me quedo porque irme sería como borrarlo», dijo finalmente en voz baja. Elowa lo entendió de una forma que nadie más había logrado. «Yo también me quedé por lo mismo», admitió. «Mi esposo cazaba en estas sierras. Dijimos que algún día criaríamos hijos aquí. Sin él, la tierra es lo único que queda de esa vida». Su voz no se quebró. No intentó suavizar la verdad. La dijo como lo hacen quienes han atravesado la pérdida, de manera directa, porque adornarla nunca la hace más llevadera. Riven sintió una presión en el pecho que no era soledad esta vez, sino algo más cercano al reconocimiento. Por primera vez en muchos años, compartía la habitación con alguien que entendía su silencio sin exigirle explicaciones ni justificaciones. Una ráfaga de viento sacudió de nuevo las contraventanas. Elowa se sobresaltó apenas.
Sus hombros se tensaron por reflejo antes de relajarse otra vez. Riven se inclinó ligeramente hacia adelante en la silla. ¿La tormenta te inquieta? Ella tardó un instante en responder. Me recuerda a las noches en que las paredes de la cabaña eran más débiles, dijo con calma. Solía escuchar el viento y rezar para que el techo no cediera. Después de que murió mi esposo, se volvió más difícil no pensar en lo que podría pasar si algo fallaba durante la noche. Hizo una breve pausa antes de añadir, con voz baja. Nadie lo sabría. Nadie lo escucharía. Esta vez, Riven no apartó la mirada. Aquí estás a salvo esta noche. Elowa sostuvo su mirada, midiendo el peso de esas palabras. No las recibió como un consuelo fácil para suavizar el miedo. Las aceptó como una promesa dicha sin exageraciones. Asintió una sola vez, aceptando la firmeza de la casa del rancho y la seguridad contenida en la voz de Riven. El silencio regresó a la habitación, pero se acomodó con suavidad, sin tensión. Riven se dio cuenta de que llevaba varios minutos sin sentirse rígido. Elowa también parecía más serena, acercándose un poco más al fuego mientras el calor del té le devolvía sensibilidad a las manos. Sus ojos recorrieron la repisa de la chimenea, donde descansaba una pequeña fotografía. Sus padres, mucho más jóvenes, sosteniendo a un niño. Elowa no comentó nada, pero su mirada permaneció allí lo suficiente para demostrar que comprendía la importancia de conservar recuerdos. Riven ajustó su postura, sintiendo una pregunta formarse en su interior. «Vives sola aquí afuera», dijo al fin. «La distancia con el pueblo no lo hace más difícil». Elowa reflexionó antes de responder. «No siempre me miran con amabilidad», dijo con sencillez. Luego añadió, «La distancia mantiene el peligro lejos, pero también mantiene la ayuda lejos». La frase quedó suspendida entre ambos con una claridad que no necesitaba explicación. Riven sintió un dolor lento, profundo. No era lástima, era respeto. Ella había construido su vida sola porque no había tenido otra opción. Afuera, la tormenta continuaba, pero ninguno volvió a mirar hacia las ventanas. Permanecieron cerca del fuego, compartiendo respiraciones tranquilas y constantes. El aire en la habitación ya no se sentía vacío. Estaba ocupado por dos personas que comprendían lo que significaba aferrarse a los últimos fragmentos del pasado, y aún así, enfrentar la noche que venía. Por primera vez, Riven no se sintió como un visitante dentro de su propia casa, y Elowa ya no parecía alguien esperando que la tormenta pasara para regresar apresuradamente a la seguridad de la soledad. La noche había cambiado algo. No lo suficiente para llamarlo consuelo, pero sí lo bastante para que la distancia entre ellos comenzara a aflojarse. La luz del fuego se movía lentamente por las paredes, mientras la tormenta avanzaba hacia lo profundo de la madrugada. Elowa acercó su silla un poco más al calor, no por miedo, sino porque la humedad se aferraba a su ropa y le tensaba los músculos. Riven notó el gesto y se levantó sin decir palabra, dirigiéndose al armario del pasillo. Regresó con una manta gruesa de lana limpia y la colocó sobre la silla junto a ella, cuidando no invadir su espacio. «Puedes usarla si quieres», dijo con voz firme. Elowa miró la manta y luego a él. Asintió apenas y se la acomodó sobre los hombros. El calor calmó su respiración. Se veía menos tensa ahora. Aún así, mantenía las manos visibles, alerta por costumbre, hábitos formados tras años de vivir sin depender de nadie. Pasó un largo minuto antes de que hablara de nuevo. «Tu casa está bien cuidada», dijo, observando el entorno. «Todo tiene su lugar». Riven volvió a sentarse. «El orden hace que los días sean más llevaderos», respondió. «Cuando trabajas solo, aprendes a controlar lo que está en tus manos». Elowa comprendía bien esa lógica. Ella mantenía su cabaña en un orden estricto por la misma razón. Después de la muerte de su esposo, un espacio limpio y organizado había sido lo único que hacía soportables las noches. Ahora observaba con más atención los movimientos de Riven
entendiendo que su disciplina no nacía del orgullo, sino del intento de impedir que el caos del duelo lo devorara años atrás. La lluvia golpeaba el techo con fuerza. Elowa miró hacia arriba, como midiendo la resistencia de la estructura. Riven se inclinó un poco hacia ella. «Va a aguantar», dijo. «Las vigas se cambiaron hace 2 años. Yo mismo las revisé». Ella no le dio las gracias en voz alta, pero la tensión en sus hombros se alivió. Su silencio no era frialdad. Era simplemente su forma de aceptar la tranquilidad sin llamar la atención sobre ello. Riven añadió más agua caliente al hervidor. «Puedes quedarte junto al fuego todo el tiempo que necesites», dijo. «No tienes que regresar hasta que amanezca». Elowa bajó la mirada, considerando la oferta con cuidado. Pasar la noche en la casa de otra persona no era algo que tomara a la ligera. La vida no siempre la había tratado con justicia, y no asumía seguridad con facilidad. Sin embargo, el calor constante, las paredes firmes y el respeto medido de Riven hacían la decisión menos pesada. «¿Qué esperas de todo esto?», preguntó al fin. Riven se detuvo, sorprendido por su franqueza. La miró de frente, comprendiendo que no lo estaba acusando. Ella solo se estaba protegiendo, dejando claras las intenciones. Y él respondió sin vacilar. «Nada», dijo él. «No me debes nada. No te estoy pidiendo nada a cambio». Su tono se mantuvo sereno y sincero. «Solo no quería estar solo esta noche, y pensé que quizá tú tampoco». Elowa sostuvo su mirada durante varios segundos. En su respuesta no había dobles intenciones ni exigencias ocultas. Era directa, firme, honesta. Al comprenderlo, la respiración de Elowa se suavizó, aceptando la verdad que había detrás de sus palabras. «Vine porque la tormenta podía romper el techo de mi cabaña», dijo en voz baja. «Me quedé porque tú parecías inquieto». Riven asintió una sola vez, valorando su franqueza más de lo que ella podía imaginar. Otro trueno retumbó sobre la sierra. Elowa volvió a estremecerse, no de forma exagerada, pero lo suficiente para que Riven notara que la ansiedad antigua seguía ahí, contenida, pero viva. No dijo nada al respecto. En cambio, deslizó su silla un poco más cerca, sin invadir su espacio, solo acortando la distancia. Un gesto pequeño, una presencia ofrecida sin presión. Elowa lo notó. Sus ojos se movieron hacia él por un instante, y algo en su expresión se ablandó. No estaba acostumbrada a personas que se acercaran sin intentar imponerse en su vida. Ajustó la manta sobre los hombros y acomodó la bolsa a sus pies. «No has preguntado por mi esposo», dijo. «La mayoría lo hace». «No pensé que fuera mi lugar», respondió Riven. «Eso demuestra que entiendes más que muchos». Miró hacia el fuego antes de continuar. «Murió hace 5 inviernos. Una fiebre que avanzó demasiado rápido». No elevó la voz ni adornó el relato. Habló con la claridad seca de quien ha repetido la verdad lo suficiente como para aceptarla, pero no tanto como para dejar de sentir su peso. Riven escuchó con atención. No ofreció palabras de consuelo que sonarían vacías. Simplemente le dio espacio para hablar. «Me quedé porque él quería formar una familia ahí», continuó Elowa. «Irme sería como cortar el último lazo que nos unía». Riven bajó la mirada. «Sé lo que se siente». No necesitaron decir más. El vínculo entre ellos se apoyaba ahora en experiencias compartidas. Pérdida, aislamiento y el esfuerzo constante por seguir adelante a pesar del vacío. La luz del fuego atrapó la humedad en el cabello de Elowa, y un vapor leve se elevó de su ropa mientras se secaba. Riven comprendió entonces lo cansada que debía estar. La caminata, el frío y el peso emocional de nombrar su pasado. Se levantó de nuevo y caminó hacia la habitación libre al fondo de la casa.